Gracias a Dios, estamos nuevamente, hermanos míos, en nuestro programa de salud mental y estamos participando, como comúnmente sucede en medio nuestro, de un extraordinario culto a Dios. En un culto a Dios honramos las razones de Él, su palabra. En un culto a Dios nosotros nos vemos como en esa disposición sincera de alabarlo, de dignificarlo, de demostrar todas las razones que tenemos para verlo como nuestro Dios, nuestro único y suficiente Dios. Y en un culto a Dios nosotros honramos la fraternidad porque es una reunión de hijos de Dios que participan de algo en común y es de tener a un mismo Padre quien nos ama entrañablemente a todos. Y ese culto a Dios entonces se expresa de muchas formas. Y nosotros hasta aquí nos hemos visto tocados por los efectos de la palabra de Dios en el texto leído, por las canciones que tienen un trasfondo bíblico, tienen un trasfondo espiritual, y porque tenemos razones para decir que Él nos está salvando, llevándonos a un ambiente de sanidad, en la reorientación de nuestra mente, en la restauración de nuestra condición mental, y decir que nos ha librado de angustias, nos ha librado de ansiedad, nos ha librado del estrés, sobre todo impidiendo que se convierta en una condición que nos lleva a vivir estados muy afectados de nuestra salud. Por eso esas canciones que estuvimos cantando hoy llaman la atención, porque son canciones que nos dejan ver que Dios hace una obra en nosotros y que esa obra la estamos viendo, que Dios nos ha cambiado, que Dios ha dado una nueva orientación a nuestra personalidad, a nuestra condición de seres humanos, antes muy dañados por las circunstancias, ahora con un temple y una condición anímica y emocional capaz de sostenerse en medio de circunstancias difíciles, que por tanto nos ha hecho aptos para sobreponernos al estrés. Y eso tenemos que expresarlo como alabanza a Dios. Y tenemos que decirle a todo el mundo que este Dios a nosotros nos ha trabajado la vida y que nos está construyendo de una manera tal que lo que comúnmente del mundo a nosotros nos tocaba, ahora ya no tiene el mismo poder. Y como estamos hablando de esto del estrés, es una victoria muy grande cuando podemos decir que un buen número de los nuestros está enfrentándose al estrés y lo está haciendo victoriosamente. Es que Dios obra, es que Dios interviene en nosotros, Dios nos restaura, Dios hace en nosotros lo que ni oído yo, ni ojo vio,
cosas que no han subido a corazones de hombres, no se las ha imaginado nadie, son las que Dios hace a favor nuestro. ¿Ya? Aprender nosotros a entregar todo nuestro ser a Él para que Él lo transforme de la forma de vida. Entonces, cantamos que todo lo de Él es bueno, que nada de lo que Él está haciendo respecto de nuestra vida es para daño nuestro, es para edificación, y que todo lo que Él permite nos construye. Ese aprender a entender que Dios no permite en nosotros cosas que nos destruyan, sino que busca edificarnos con todo el cúmulo de condiciones circunstanciales que permite para nosotros, eso nos debe producir reposo y debe cambiar todo ese estado tenso, ansioso, esa condición de preocupación continua frente a situaciones que las vemos allí a la distancia y decimos, es que cuando llegue esto, eso va a ser muy duro, cuando tenemos un Dios que nos está llevando de tal forma que podemos decir que aún en esas situaciones tiene poder para salvarnos. Así que hoy, por favor, al exponernos a la palabra, hagámoslo de una forma optimista. Es decir, digámosle a Dios, Señor, estás obrando en mí. No le digamos al Señor, Señor, por favor, haz una obra en mí. Confíe en que ya Dios la está haciendo. Pero usted disponga todo lo suyo para que esa obra se perfeccione en las condiciones de la vida suya, porque no hay condiciones especiales para Dios. Todas las condiciones son asequibles al poder de Dios, y Dios puede hacer maravillas con cada uno de nosotros. Vamos a orar entonces y vamos a decirle a nuestro Dios que nos guíe. Vamos a decirle a Él que nos hable y que nos dé pautas claras para manejar nosotros adecuadamente todas las condiciones de nuestra vida. Padre eterno, te damos gracias por esta jornada, por esta actividad, por lo que hasta aquí estamos viviendo de nuestro culto y por la oportunidad que nos das de exponernos a tu palabra, de ubicarnos frente a ella de manera correcta, de poder permitir, Señor, que tu Espíritu perfeccione en nosotros tantas cosas que deben ser perfeccionadas. Sálvanos, Señor, entonces de tantas actitudes inadecuadas y que podamos ir corrigiendo posturas existenciales para, Señor, recibir el poder preciso de tu sanidad, la fuerza de tu amor, reconstruyéndonos totalmente. Por eso te pedimos que nos hables a través de la enseñanza de esta noche. Permite que nosotros asimilemos esto de manera adecuada. Permite que nosotros nos podamos construir eficazmente con la palabra que vamos a recibir en el día de hoy. En el nombre glorioso de Jesús el Señor, confiamos en ti y nos disponemos en tus manos a ser construidos, Señor. Amén. 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 Hermanos míos, siéntense, háganme el favor. Gracias a Dios. Qué bueno que podamos estar entendiendo cosas como las que estamos entendiendo. Voy a hacerles una recomendación. Nosotros tenemos la tendencia de ir usando las cosas que aprendemos y las aplicamos, de hecho, con poca claridad científica, con poca claridad objetiva. Y entonces ya comenzamos a marcar gente con eso de que usted es personalidad tipo A, yo soy personalidad tipo B, ella es personalidad tipo C. Eso no lo hagan, porque necesitan mucha formación, mucho conocimiento para que ustedes puedan manejar eficazmente eso. De pronto podrán intuir cosas de ustedes mismos,
pero dejen de estar buscando marcar a la gente con sus juicios carentes de mucha objetividad. Y si necesitan aclarar cosas, busquen la ayuda de gente que los pueda guiar, de gente que conozca del asunto y que los pueda ayudar. A veces yo veo que lo usan en forma de humorística. Bueno, en ese sentido no hay problema, pero eso que deje marcado una persona diciendo es que usted es el tipo de personalidad, hermanos míos, eso es muy atrevido y por favor no vayan a abusar de ese asunto. Hoy voy a colocarles un ejemplo bíblico. En la enseñanza vamos a hablar de un ejemplo bíblico. Hoy vamos a hablar del profeta Elías. Elías es un hombre extraordinario, pero Elías es un hombre con una personalidad brava, es un hombre recio, un hombre agresivo, pero un hombre de Dios, 100%. Fíjese que no contradice el asunto. Él no es ese tipo de persona fácil, porque yo creo que para la época se necesitaba alguien con esos rasgos fuertes que le hiciera frente a esos manejos equivocados que desde el punto de vista social, cultural, religioso, se estaba dando en el pueblo de Israel. Digamos que Elías es uno de los hombres más grandes de la historia espiritual de Israel. Y quiero mencionar algunas cosas. Por ejemplo, con Moisés es catalogado como uno de los inspiradores de su religión. Fíjense que a veces nosotros creemos que las religiones se entregan formadas ya. No, las religiones son procesos. Y en épocas van apareciendo personas especiales que le van dando a cada elaboración religiosa una orientación que le va dando cuerpo a una religión determinada. Moisés, en la experiencia del monte Sinaí, es el que va colocando la base de lo que más tarde llegó a ser la religión de Israel y posteriormente la religión de los judíos o la religión judía. Y entonces, siempre los israelitas y hoy los judíos consideraron a el profeta Elías como uno de los hombres fuertes en la formación de la religión de Israel. Y por eso en la transfiguración ustedes observan que son los que se acercan a Jesús para dialogar con él, según lo que percibieron los apóstoles, que estaban allí en el monte de la transfiguración. Y es Moisés y es Elías quienes le dan el aval a Jesús, quienes por otro lado da la impresión, según en uno de los evangelios se presenta, que hablan con él haciendo mención de su próxima experiencia, su experiencia de dolor, de sufrimiento, su experiencia del Calvario, su forma de partir, de irse de este mundo,
demostrando con eso que le están dando a Jesús, esa es la visión cristiana, un derecho de ser con ellos un formador, estructurador profundo de la fe del pueblo de Israel, de la religión del pueblo de Israel. De modo que los cristianos de la iglesia primitiva vieron al cristianismo como algo ligado a la religión del pueblo de Israel, del Israel del Antiguo Testamento, demostrando que estaba emparentado con Moisés y con Elías, y con eso ya se le está dando personería jurídica a la estructura religiosa de los cristianos. Eso les deja ver la dimensión de la persona de Elías. ¿Ya? Elías, en su tiempo, se enfrentó a la decadencia espiritual de un pueblo contaminado por las poderosas corrientes del paganismo. Un ambiente perverso, con ideas religiosas muy distintas de la fe original de Israel. Y, hermanos míos, esas corrientes influían y presionaban de tal forma que fueron conquistando culturalmente al pueblo de Israel. En Israel, las conductas ligeras, superficiales de los reyes, esa tendencia a contemporizar con todo el mundo, de abrirle la puerta a todo el mundo, de meterse en relaciones matrimoniales por conveniencias políticas y económicas, esos reyes fueron poco a poco abriendo puertas que generaron este desmoronamiento de los valores, y le correspondió a Elías a enfrentar al más perverso de esos reyes, al rey Acab. Miren ustedes el testimonio que da la Biblia de la época y de las condiciones que se daban en función del reinado de Acab. En el capítulo 16 del primer libro de Reyes, en el versículo 30, dice: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Un reino de 22 años, hermanos míos, es para acabar con todo. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Imaginen ustedes toda esa diablura religiosa que Acab hace. De hecho, la intención bien definida era atacar la fe de Israel, sus creencias tradicionales, para meterlos en contacto con todo ese manejo cultural de esa zona, tratando de afirmar las creencias de los cananeos y haciendo que los israelitas regresaran de la fe de Yahvé, de la fe de Jehová, a esas creencias
de orden pagano. Hizo también Acab, dice el texto, una imagen de Acera, haciendo Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Imagínense ustedes con qué le tocó a es decir, a qué se tuvo que enfrentar el profeta Elías, qué tipo de ambiente. Por otro lado estaba Jezabel, según dice el texto, hija del rey de Sidón, un pueblo fenicio, un pueblo de tradición más cananea, y entonces dice el texto que esa señora tenía el control del manejo religioso y tenía la consigna de acabar con el culto judío y establecer el culto a Baal y a Acera, divinidades de los pueblos cananeos, y sostenía con recursos del Estado un poderoso equipo sacerdotal persiguiendo a muerte a los ministros del Dios de Israel. Qué época tan dura, qué situación tan difícil. Uno siempre ora a Dios para que el pueblo de Dios, para que la iglesia no tenga que vivir ese tipo de experiencias, de encontrarse en medio de una resistencia tan marcada, de un plan de apostasía tan concreto, buscando destruir la fe del pueblo, porque las costumbres y los manejos sociales, culturales, pues no se sienten a gusto con la presencia de estructuras religiosas serias que contradigan todo el desvarío de ellos. Y entonces atacan, agreden, y si tienen el poder político, que es lo que yo quisiera que los creyentes a veces pensaran, de todas esas cosas que están buscando tanto a nivel social como económico, que alguna vez pensaran en lo que puede representar una situación para el bienestar de su vida social religiosa, la libertad, aunque sea en lo mínimo que tengamos, para poder predicar el evangelio y luchar por la salvación de las personas, y dejemos de estar abriendo puertas en manejos nuestros, en coparticipación nuestra, para que ideas absolutamente anticristianas se establezcan en el poder social y político de nuestro pueblo con la anuencia nuestra. Porque muchos llegan a creer que una cosa es su vida religiosa y otra cosa es su vida social. Una cosa es su vida religiosa, otra cosa es su vida política. Y hermanos, nosotros debemos ser personas integrales. Todo lo nuestro está ligado a la claridad de nuestra fe. Y en esto yo quiero que siempre piensen con una visión en la que ustedes digan, ¿y qué va a pasar para las posibilidades del pueblo de Dios, para la obra de Dios? ¿Qué va a pasar en un determinado ambiente social, político? Y quiero ser claro en ese sentido. Quiero ser muy claro en ese sentido. Estoy convencido que no importa qué se dé, nosotros tenemos que luchar. Pero si depende de nosotros, dice el apóstol Pablo, pues debemos orar para que todos estemos en paz y para que tengamos libertad para decir lo que tenemos que decir respecto de nuestra fe. Se enfrentaba pues Elías a toda una condición maligna y desde su perspectiva, él creía que estaba solo,
como el último de los auténticos creyentes. Imaginen ustedes una persona recibiendo la agresión por todas partes y considerando que todos los demás habían o habían capitulado con el sistema reinante o los habían matado. Y entonces ese hombre debía sostenerse firme en su lucha, en su consistente actitud de siervo de Dios, de profeta de Dios. Y eso debieron ser experiencias muy tensionantes, experiencias bastante traumáticas. Y vayan entendiendo ustedes que eso genera estrés. Uno se imagina un hombre como Elías metido en todo eso y tiene que entender uno que hay estrés. Y el estrés es lógico y el estrés es inevitable. Ya. Fue una secuencia de sucesos muy demandantes que exigían en todo tiempo estar sometidos a una gran tensión, teniendo en cuenta que el enemigo ostentaba el poder y que la vida de un hombre así siempre estaba en riesgo. Sin embargo, se movió, hizo grandes cosas. ¿Recuerdan ustedes la historia de Elías y la predicción de la sequía? Le dice al rey Acab, es que yo te aseguro que a partir de hoy aquí no va a volver a llover sino por mi palabra. Imaginen ustedes ese hombre echándose al hombro, todo una crisis de orden climática, con sus implicaciones económicas, con sus implicaciones sociales. Y luego el hombre tiene que irse a un arroyo, es alimentado por unos cuervos, bebiendo agua del arroyo hasta que el arroyo se secó, es decir, viviendo escondido, sin embargo sosteniendo los presupuestos de Dios con la palabra de Él, manteniéndose inquebrantable, afincado en ese territorio que da la convicción de que Dios está sosteniéndole su palabra. Por tanto, él no debe defeccionar. Al final debe ir a un país vecino, debe ir a Fenicia, a la región de Sidón, y llega a la casa de una viuda muy pobre y allí termina siendo alimentado milagrosamente durante mucho tiempo. 3 años después se enfrenta a Acab y le habla del regreso de la lluvia y luego hace el gran enfrentamiento con el pueblo de Israel. Piensen ustedes, Elías enfrenta a Israel, un pueblo elemental y sugestionable. Elías enfrenta a los profetas de Baal, a los profetas de Acera, se enfrenta a 850 profetas que estaban sosteniendo el culto más representativo del país, porque la fe de Israel estaba en decadencia, y a un pueblo sometido a creencias, de modo que se mete en medio de la boca del lobo, está allí en medio de todos ellos, enfrentándose a Acab, que está allí también. Todos son enemigos y él está solo. Se necesita mucha personalidad, se necesita mucha convicción de orden espiritual, se precisa de estar dispuesto a que se dé lo que se tenga que dar, y se necesita que esa persona sepa vivir en medio de grandes tensiones
sin perder el equilibrio, lo que está demostrando que en situaciones así el estrés está allí. El hecho de que esté haciendo cosas para la gloria de Dios, el hecho de que esté haciendo cosas dentro del presupuesto establecido por el programa de Dios, no significa que para la condición de un ser humano eso no sea tensionante estar ante los líderes religiosos de una religión enemiga que lo quiere matar, ante un rey que lo quiere matar y a un pueblo que ya no cree y por tanto también en cualquier momento un fanático de esos puede acabar con su vida. Y sin embargo, Elías se arriesgó y se metió allí buscando convencer a su pueblo para que regresara a la fe. Hermanos míos, a la legua, Elías era un líder religioso con personalidad tipo A. Eso a la legua se identifica. Un hombre que tomaba como normal vivir en muchos días de tensión y de angustia, momentos de prueba extrema, que al mínimo error podía estar expuesto a perder la vida. Era un estrés permanente que al final, hermanos míos, terminó haciendo mella en la salud mental del profeta. Y esto es lo interesante, porque es que el hecho de que hagamos cosas para la gloria de Dios no significa que no debamos aprender a manejar el estrés que este tipo de cosas produce. De modo que tenemos que aprender a movernos en medio de todo el programa divino de una manera tal que nosotros podamos garantizar la paz y el descanso para nuestras almas en medio del fragor de la lucha. ¿Ya? Aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Son las palabras de un hombre que por disciplina desarrolló un ideal tipo de personalidad B, el Señor Jesucristo. Pero es disciplina, es trabajo serio en relación con su vida. No son cosas con las que se nacen, eso no tiene que ver con aspectos relacionados con el temperamento, eso no tiene que ver exclusivamente con rasgos del carácter, son rasgos de personalidad y como tal son cosas alcanzadas con trabajo serio en relación con la vida. Y Jesús fue un hombre que se trabajó muy seriamente su propia vida. Dice en cierto texto de Hebreos, y por lo que padeció, aprendió la obediencia, de modo que él hizo escuela, él se desarrolló dentro de una escuela y en ese desarrollo estuvo el perfeccionamiento de su personalidad para no sucumbir frente a las demandas estresantes de las condiciones de la vida a las que él estaba expuesto. Elías experimentó en ese momento los signos propios de un mal estrés. ¿Ya? Los signos propios de un mal estrés. Llegó un momento en que se quebró. Llegó un momento en que se le descompensó la vida. Y cuando llega ese punto en que no se puede mantener el equilibrio, cuando ya el vaso está lleno, no importa que sea una sola gota adicional que le caiga, con eso se derrama. Nosotros creemos que lo que derrama el vaso tiene que ser que yo le tire pues una gran cantidad de agua para que se derrame. No,
si el vaso está lleno, solo necesita una gota más. Y vean ustedes que en Elías pasó eso, ¿ya? Él se tuvo que encontrar con unas cosas que le quebraron su resistencia. Y uno dice, si un hombre tan grande como Elías termina viviendo una situación así, ¿quiénes somos nosotros para no terminar expuestos a veces por cosas menores, productos de un trabajo mal hecho, producto de una mala interpretación del suceso histórico de nuestra vida, producto de una mala interpretación de la demanda de Dios o de las posibilidades de encontrar consecuencias válidas en el pueblo? Elías se llevó una gran decepción, porque después del gran suceso del Monte Carmelo, donde demostró que Baal no era Dios, que Jehová sí es Dios, porque envió fuego del cielo y quemó la ofrenda y quemó el sacrificio, y que el pueblo comenzó a gritar, Jehová es Dios, y envalentonados colaboraron con Elías para acabar con los sacerdotes de Baal. Elías creyó que con eso ya se había ganado el pueblo, y al día siguiente el pueblo estaba en las mismas condiciones, y descubrió que su manejo religioso, que digámoslo así, su enfoque, su claridad, sus criterios, no alcanzaron para resolver un problema de una comunidad que demandaba una revelación mucho más profunda. Y eso, hermanos, con la amenaza que le hizo la reina Jezabel, eso rebasó la copa y Elías entró en una crisis terrible. Un hombre de Dios. A veces la gente me pregunta, hermanos, un cristiano bien ubicado, ¿se puede suicidar? Y yo le digo sí. Si no sabe manejar las cosas bien, si no tiene la orientación adecuada, sí, claro. Porque es que saber enfrentar las cosas no es creerle a Dios lo que le creemos, sino saber interpretarlo todo como debe ser. Y por eso Dios no nos deja sueltos. Dios nos mete dentro de una comunidad. Y metidos dentro de una comunidad, nosotros recibimos todo apoyo, toda orientación, porque se necesitan los dones de Dios, los dones del Espíritu, que confluyan todos alrededor de nuestra vida para que nos guíen en las decisiones objetivas que debemos tomar en las situaciones críticas de la vida. Yo he visto gente muy buena viviendo muy mal su vida. Y he visto gente que son creyentes, buenos creyentes, pero que no saben interpretar momentos especiales de la vida y entran en crisis tan desesperantes que uno dice, si no abren los ojos, si se precipitan, si no se acercan a Dios a buscar claridades de fondo, si se dejan llevar de la angustia que le genera su inmadurez y su falta de estructura, ellos pueden cometer muchos errores. Y no estoy diciendo que son malos cristianos, estoy diciendo que todavía no tienen una formación ideal y tenemos gente así. Fíjense que estoy hablando de cosas en donde estoy señalando situaciones que en lo personal a mí me dan miedo con la situación de la gente. ¿Ya? Conozco gente muy válida dentro de la iglesia, pero que a veces terminan tan mal orientados que hacen cosas absurdas de las cuales a veces les queda difícil recuperarse y levantarse como debe ser. Bueno, Elías cayó en una crisis producida por las condiciones impactantes
de un estrés que se fue maleando poco a poco y se fue convirtiendo en una condición cada vez más difícil de manejar. La amenaza de la reina, a la que había enfrentado exitosamente durante mucho tiempo, ahora le genera una enorme crisis de ansiedad, de angustia que se expresa como pánico. Él estaba en una crisis de pánico. Y por eso el profeta sale huyendo veloz, buscando ir a la zona menos poblada del país o de la región. Eso pasó desde Samaria por Judea y buscó la zona sur de la región, el Negev, donde ellos reconocían que era como una zona casi desértica, ¿ya? Una zona muy poco poblada, y llegó con su criado a Beerseba, que es la población más representativa del lugar, dejó el criado allí y siguió hacia el sur, como diciendo, yo me pierdo, yo me alejo lo más que me pueda alejar de esta situación. Y uno dice, un hombre como Elías haciendo eso, uno no se imagina a Elías haciendo eso. Debe estar muy afectado. Debe estar en una crisis de pánico terrible, debe estar en una ansiedad enorme, debe estar muy deprimido por otro lado. Es decir, debe estar viviendo los efectos terribles de un mal estrés. De hecho, Elías estaba deprimido, ¿ya? Y pierde hasta el interés por la vida. En el texto que leíamos al comienzo del culto, recuerden, en el capítulo 19, es un capítulo extraordinario, muy revelador. Son unos textos con un sentido, desde el punto de vista teológico, enorme, y cada uno de ellos requeriría un estudio serio. Y podríamos decir entonces que este hombre se fue yendo, dice en el versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Huyendo por salvar la vida, ahora le dice a Jehová, Señor, quítame la vida, demostrando que era un mar de contradicciones, porque el asunto era que estaba muy confundido, muy afectado, estaba en crisis. Y entonces estaba en angustia, en ansiedad, y la condición ansiosa se expresó como ese afán de huir, pero estaba deprimido y le dice a Dios, Señor, ya no aguanto más, yo no soy mejor que los otros, yo no soy mejor que mis antepasados, es mejor que me quites la vida. Imaginen ustedes, un hombre de Dios llega a ese punto. De hecho, era un gran creyente y no tomó medidas por sí solo. Pero ya se lo está pidiendo a Dios. Le está diciendo, Señor, yo prefiero morirme. Y dice el texto, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y entonces allí se configuró toda la condición de la persona en crisis. De hecho, se expresa el otro factor, decíamos, la ansiedad, la depresión y la fatiga, que es consecuencia directa del estrés y de la depresión, mostrándose evidente por la pérdida de energía y el exceso de sueño. Quería dormir y dormir. El ángel lo despierta
y le dice el ángel de parte de Dios, come y bebe. Y él se levantó, comió, bebió, pero se volvió a quedar dormido. No tenía fuerzas para nada. ¿Ya? Porque por otro lado, se estaba gestando otro nivel de la crisis de razones. La crisis de las elaboraciones mentales, la crisis de su religión. Si valía la pena eso de estar metido en ese cuento de tratar de convencer a un pueblo de dura cerviz, un pueblo traidor, un pueblo que hasta podían matarlo a él porque estaban siguiendo los lineamientos de una religión que nunca había sido la religión de ellos. Y entonces era evidente que ya no tenía suficientes razones, con una enorme necesidad de recibir una nueva visión, una nueva perspectiva de su relación con su fe, una renovada relación con el Dios en el que él creía. Él sentía que ya lo que tenía como conocimiento, como experiencia de su Dios, ya no le alcanzaba. Y por eso, de hecho, uno tiene que entender que uno tiene que ser muy cuidadoso en mantener la vigencia teológica. Es decir, ser cuidadoso en el manejar las ideas más claras que a través de la iglesia se le dan a uno. Y no quedarse con ideas obsoletas, con creencias que ya debe superar, porque esas creencias ya no lo sostienen en medio de las crisis que en el tiempo actual le pueden llegar a la vida. Si mi teología se queda corto, entonces voy a experimentar crisis que no tengo razones para superarlas, porque mi manera de creer no me da razones para superarlas. Elías se quedó sin razones, el gran profeta Elías. Y por eso debía ir al monte de Dios a recibir una renovación de la visión, recibir una claridad mayor, porque lo que tenía no le impidió la crisis, lo que tenía no impidió que se deprimiera, que entrara en ansiedad y que descubriera el sinsentido que lo llevara a pensar que lo mejor sería morirse. Cuando esas cosas llegan a nosotros, producto del estrés o de cualquier otra razón, nosotros tenemos que decir, ¿y en dónde está lo que yo creo? Puede estar allí, pero no me alcanza. Por tanto, necesito algo más grande, una visión más profunda, una visión más clara. Eso es lo que a veces, hermanos, yo noto en la iglesia, el conformismo con unas creencias, hermanos, creencias que estaban bien hace 50 años, hace 40 años, para el mundo en el que vivíamos, para la sociedad en la que nos movíamos y para la vida nuestra en esa etapa. Y eso nos servía para solventarnos, pero para situaciones como la actual, en el mundo actual en el que nos movemos, con toda esa cantidad de cosas que hoy estamos viendo que hace 20 o 25 años atrás no las imaginábamos siquiera. Y que hoy tenemos que convivir con todo eso, con todos esos manejos sociales, con todos esos criterios del desbarajuste de la sociedad desde el punto de vista moral y espiritual, que nosotros pretendamos sostenernos creyentes con ideas que no alcanzan. Hermanos míos, eso nos sirve y nos van a meter en crisis. Al punto que yo veo muchos hermanos grandiosos que han sido baluartes de la fe, los veo hoy viviendo crisis terribles, casi a punto de desmoronarse, despotricando contra la condición espiritual que manejamos nosotros en este tiempo que nos está demandando esta claridad, porque no han tenido el valor de dejar atrás creencias y adherirse a la claridad que Dios nos está dando para poder entender de una manera más solvente
las demandas que la vida nos está haciendo en este tiempo. El gran profeta Elías necesitaba renovar todo su contenido de pensamiento. Necesitaba recibir una revelación más profunda de Dios, porque la otra hizo crisis, porque la otra sucumbió ante la terrible presión de un estrés que lo agobió y le quebrantó la vida, como nos la puede quebrantar a cualquiera de nosotros, a pesar de que seamos buenos creyentes, a pesar de que seamos personas que en nuestra intención y en nuestra sana disposición queremos ser fieles a Dios y luchamos por mantenernos firmes en el ambiente espiritual y religioso en el que nos movemos. Pero eso no basta, eso no basta. Elías tuvo que reconstruir. ¿Ya? Insisto, hermanos míos, cuando la teología de un creyente se queda corta, la vida se interpreta terriblemente y es fácil presa de argumentaciones comunes donde la realidad de Dios se desdibuja, hermanos míos, y se asumen argumentos engañosos, fantásticos y supersticiosos. Jeremías hablaba de la condición del pueblo de Israel, especialmente del pueblo de Judá, en esa crisis que está precipitando la desgracia que viene después con el cautiverio. Y apenas Jeremías está anunciando cosas y Dios expresa por boca de él una visión terrible de la actitud religiosa de los israelitas, del pueblo de Judá. Dios por boca de Jeremías dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Es decir, dos males terribles. El primer mal es que terminaron alejándose de Dios porque su claridad de Dios se quedó corta. Y cuando uno tiene una claridad insuficiente de Dios, uno llena el hueco con otra cantidad de ideas que son las que culturalmente le enseñan. Y terminamos cavando nuestras propias cisternas, pero son cisternas rotas que no retienen el agua y por tanto nos morimos de sed teniendo a nuestro alcance la fuente de agua viva, que si renováramos nuestra teología, si viéramos las cosas mejor que lo que hasta ahora hemos desarrollado como visión, tengan la plena seguridad que nosotros podríamos interpretar mejor las situaciones de la vida difíciles a las que nos tenemos que enfrentar. Es una condición complicada que genera crisis. Y yo tengo en la iglesia gente en tremendas crisis, terribles crisis de orden existencial, ¿ya? Crisis de la edad adulta, de muchos, de la edad madura, crisis a nivel de relaciones afectivas, relaciones matrimoniales que no sostienen nada, no tienen recursos para nutrir existencialmente a las personas y no hay una teología buena en ellos y en ellas. No hay suficientes argumentos del conocimiento de Dios que les permita sostenerse en medio de condiciones así, en medio de situaciones así. Y uno los está viendo en ese entrar en angustias, en esas terribles ansiedades que viven, en ese tipo de experiencias depresivas, fatigosas en las que entran, en esos momentos de sinrazón donde a veces uno los encuentra casi
tirados en el abandono de orden espiritual, viviendo de cualquier manera y aceptando cualquier tipo de idea para medio sostenerse, y no siendo capaces de tomar posturas cristianas en los momentos críticos de la vida porque la fuerza se les acabó, porque la capacidad para resistir ya no les da para más. Y entonces uno dice, bueno, esa es la crisis de Elías, el hombre de Dios. Como que ese creyente que vive eso no debe decir, es que debo ser yo una persona muy mala para estar así. No, usted puede ser la mejor persona del mundo, pero necesita recrear la estructura suya, necesita recrear sus criterios, necesita que Dios le cambie los rasgos de su personalidad, porque está viviendo en choque con la realidad, porque está usted estrellándose con todo, usted se está metiendo donde no debe meterse, tomando posturas inadecuadas que siempre le van a dejar con un desasosiego mayor. Estamos viendo a Elías llegando a ese punto crítico, pero estamos viendo a un Dios, el Dios de Elías, que tiene poderosos recursos para sacarlo a él del problema y tiene poderosos recursos para sacarnos a nosotros del problema. Eso es grandioso, esto es extraordinario. Aquí aparece entonces la asistencia de Dios para solventar a un creyente que enfrenta este tipo de crisis. Dios entonces a Elías le envió provisión por medio de un ángel, un mensajero. Una provisión que le dio fuerzas para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar al monte del encuentro con Dios, hasta que se diera la experiencia cumbre de la renovación de su mente, de la renovación de su personalidad, del cambio radical de su condición de creyente. 40 días y 40 noches caminando con una comida. ¿Ve? Eso es algo extraordinario. Eso lo hace Dios. De su postración, Dios le levanta y lo nutre para que siga adelante. Clame a Él. Hable con Él y dígale, Señor, estoy a punto de desmoronarme. Sea honesto, no se haga el valiente, ¿ya? No presuma de fortalezas que no tiene. Nadie tiene que darse cuenta de su encuentro personal con Dios. Elías dejó al siervo en Berseba porque él quería estar solo y no quería testigos de su tragedia. Y solo fue a Dios y solo se encontró con Dios. Usted no necesita hacer pública su experiencia, pero tenga el valor de enfrentarse al hecho de que se está desplomando, de que se le están acabando sus fuerzas y que usted se está sosteniendo allí con elaboraciones orgullosas y eso no sirve, eso no le está resolviendo nada porque cada día la energía que usted quema para mantenerse erguido delante de los demás es una energía que usted necesita para sostenerse un día más. Y Dios lo que está esperando de usted es lo que Elías hizo. Le dijo, no puedo más. No doy más, no tengo para dónde moverme, no tengo qué hacer. Yo me quedo aquí debajo de este enebro y aquí me muero. Déjame morir o mátame. Pero no quiero seguir adelante. Sin embargo, Dios le provee, lo nutre, lo levanta y le dice el ángel, come, porque con esta comida tendrás un duro camino por hacer. Y caminó 40 días y 40 noches, un número simbólico, ¿no? 40 días y 40 noches es un símbolo, no es una cosa literal, sino un gran símbolo. El 40 significa
un cambio generacional. El 40 significa un cambio mental, una renovación mental. Caminó lo suficiente hasta renovarse. Gloria a Dios, gloria a Dios. En el monte, cuando entró a la cueva, llegó a Horeb y entró a la cueva, Dios le envió la palabra de autoconfrontación, porque es la que necesitamos nosotros. Dejar de estar echándole la culpa de nuestra situación a los demás, a las situaciones de la vida, casi echándole la culpa a Dios. Es que desde que a mí me pasó esto, desde que se dio esto, es que lo que hizo esta persona conmigo, es que como se comportaron conmigo de esta forma, es que el tipo de trato que me dieron en la casa, etcétera, etcétera. No, eso no resuelve nada. Dios envía la palabra de confrontación, pero para que la propia persona se confronte, de modo que Elías se encontró en la cueva y le llegó la pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Es como si él mismo se preguntara, bueno, ¿y tú qué has venido a hacer aquí? ¿Y qué te trajo acá? ¿Y por qué eso de venir desde Samaria hasta acá, a Sinaí, al Horeb? ¿Cómo así? ¿Por qué esa salida tuya desesperada si tú no eres así? Elías entonces responde desnudando el conflicto que le genera la crisis. Dice el texto en el versículo 10, él respondió asincerándose con él mismo, mostrando que será su angustia: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Fíjese cómo coloca de frente su especial disposición de creyente, que es honesta, pero que con eso no justifica su crisis. Porque si tiene celo por Jehová, tiene que reconocer que ese Jehová tiene poder para reivindicar su propia causa. Por tanto, por allí no puede ser la justificación. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Imagínense con esa cosa en la cabeza, con todos esos argumentos. Los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me están buscando. ¿Quién no entra en crisis? ¿Quién no entra en desesperación? ¿Quién no genera ese estado de tensión que hace que se bote adrenalina, cortisona, que hace que todas esas condiciones internas se pongan a funcionar en máxima tensión hasta que se desgasta toda la energía interna y la persona no tiene fuerza allá adentro para sostenerse de pie? Y entonces Dios hace el otro acto de provisión. Le dio una nueva revelación que profundizó su conocimiento de él. Recuerden la experiencia a partir del versículo 11. El Señor le dice: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Es decir, la voz le dice eso: ponte delante de Jehová. Esa historia nosotros la hemos mencionado, de cómo ante la presencia de Elías pasado toda su práctica religiosa vieja, sus creencias, sus elaboraciones primitivas. He aquí que Jehová pasaba y por él pasó todo lo que él llegó a creer de Dios. ¿Ya? Y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Dios, el poderoso viento, el poderoso espíritu que rompe los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Es decir, descubrió que era muy grande su experiencia religiosa
en el Dios del viento, pero se dio cuenta que allí no estaba el Dios que estaba tratando con él en esta dimensión de claridad nueva, ¿ya? Pero Jehová no está en el viento, y tras el viento un terremoto, pero tampoco. Esa idea del Dios telúrico, del Dios que mueve todos los cimientos de la tierra, del Dios que derrumba todo, del Dios que genera los cataclismos, que son creencias primitivas donde se presume va a estar Dios. Y sucede que Elías descubrió en esa visión más profunda de su experiencia de Dios que Dios no estaba allí. No estaba ni en el terremoto, ni en el viento, ni en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego que era el último punto de la experiencia religiosa de Elías. Elías manejó el fuego como territorio de su fortaleza espiritual. El Dios que responda por fuego es el Dios. Y llega el Dios de Elías y quema el sacrificio, lo que no hicieron las divinidades de los sacerdotes de Baal. Y sucede que aparece el fuego y descubre para su dolor Elías que allí ya no está Dios. Que son cosas impresionantes, pero Dios no está allí. Dios no está en las cosas que impresionan, está diciendo la revelación nueva. Dios no está simplemente llamando la atención. Porque ya notaste, le tendrá que decir Dios a Elías, ya notaste. Hicimos lo que hicimos en el Carmelo y al día siguiente ese pueblo estaba tan torcido como siempre ha estado. No hemos logrado nada. Porque es que el problema no es lo que hagamos para impresionarles los sentidos. El problema es lo que ellos lleguen a pensar, lo que ellos lleguen a vivir por dentro. Aleluya, aleluya. Y por eso dice, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Siempre les he dicho que la traducción de ese texto es una voz de apacible silencio. Una voz silenciosa que produce paz. Esa sería la mejor traducción. Una voz silenciosa. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es una voz silenciosa? Es decir, algo que habla allá adentro, pero que no hace ruido afuera. Aleluya. Y entonces Elías lo oyó dentro de él, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Aquí ya la pregunta es la que le hace Dios. Cuando Elías vuelve a usar el viejo argumento para justificar su estado, Dios le da a entender eso, ya déjalo atrás. Ahora tú tienes que regresar por el camino y comenzar a establecer un nuevo orden, afirmar reinos y nombrar un reemplazo tuyo. Es decir, tu trabajo no ha terminado, tienes una gran misión de frente, tienes una nueva visión, tienes energía interna en la claridad que recibes, ya eres otra persona, te has levantado de tu crisis, de modo que a cumplir tu tarea, Elías regresó y se nota que con mucho entusiasmo, porque a partir de allí acabó con las tareas definitivas de su vida para luego partir con el Señor. Si ustedes pueden observar a lo que Dios hizo con Elías, usted puede entender que eso mismo está en la propuesta de Él para la vida suya. No importa dónde esté su condición crítica, posiblemente usted necesita una renovación mental.
Es probable que usted necesita una claridad teológica que le renueve su visión de Dios. Es quizás su gran necesidad que usted comience por darse cuenta que ha estado viviendo de argumentos que para las demandas actuales de su vida no lo sostienen. Y usted necesita algo mucho más profundo. Quizás usted tiene unos rasgos de personalidad que no le hacen juego con su claridad de Dios, con su conocimiento del Evangelio. Y usted necesita renovar toda esa estructura para que se ponga a tono con estas demandas que se están dando, de modo que frente a las situaciones críticas usted no se desplome y usted no termine desgastado a través de posturas altivas, orgullosas, que le demandan mucho más energía de la que usted tiene para sostenerse de pie en medio de las situaciones críticas. Usted necesita que Dios lo encuentre allá en esa cueva, escondido, esperando un cambio radical de su estructura. Y Dios lo quiere a usted con esa disposición, porque usted le va a decir al Señor, Señor, es que si yo no cambio, yo perezco. Es que si esto no se renueva, yo me pierdo. Y no es justo que yo haya llegado hasta aquí conociéndote a ti y que por quedarme corto yo no pueda avanzar hasta terminar mi jornada con toda la claridad del conocimiento tuyo, del que tú me quieres hacer partícipe. Y no es justo y necesito tu ayuda. Y aquí estoy para que me construyas de nuevo, para que me renueves, para que me reestructures, para que me conviertas como la vasija en tu mano, como una vasija reconstruida por tu gracia y por tu misericordia. Señor, no me permitas a mí seguir escondiéndome en esto de que soy creyente, en esto de que yo te conozco a ti, en esto de que yo recibí el Evangelio hace 20 años, 25, 40 años, que yo ya no me escondo en eso porque sé que me estoy quedando corto y mis ideas no me alcanzan para darle vigencia actual a la demanda espiritual que se me está haciendo. Señor, llévame al monte tuyo, llévame a Horeb y revélateme, descúbreme el secreto de tu grandeza y que yo pueda encontrarme delante de ti, viéndote de una forma cada vez más perfecta y por tanto sintiéndome más seguro en tus manos y teniendo esa capacidad de tener el control sobre áreas de mi personalidad, reestructurando mi personalidad de modo que pueda cumplir con mi deber sin el desgaste de actitudes obsesivas, de manejos desesperados o de posturas controladoras donde creo que si yo no tengo el manejo de estas cosas, las cosas no van a funcionar. Señor, que yo pueda descansar sabiendo que la obra es tuya, que en tus manos estoy seguro y que tú guías esto hacia una meta que te has propuesto de antemano. Ayúdame a entender eso y a vivirlo plenamente, pero por favor, Señor, sácame de esta crisis. Dame claridades para salir de esta crisis. Ayúdame a ser victorioso. Si usted ha entendido, yo sé que Dios va a hacer un trabajo especial a partir de esta misma noche. Estamos trabajando sobre hechos concretos. Vemos que un hombre tuvo que ser restaurado, un gran profeta, para ser uno de los grandes de la fe de Israel. ¿Por qué no usted? ¿Por qué no nosotros? Si fue para él, también es para nosotros. Y el poder que obró en él va a obrar en nosotros. Y los resultados que él vivió los vamos a vivir nosotros
plenamente si le permitimos a Dios que haga su obra perfecta en la vida nuestra. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar, hermanos míos, vamos a orar. Padre eterno, entendemos esto que se nos ha dicho y descubrimos que precisamos de ti toda esta claridad espiritual que nos dé la oportunidad de manejar eficazmente nuestros estados críticos de orden espiritual. Dios mío, estamos necesitando superar este nivel de estrés que nos está agobiando, esas condiciones deformadas de la interpretación que hacemos de la vida, porque cada día descubrimos que la tensión se hace mayor. Bendice la vida de mis hermanos, Señor, dándoles la oportunidad de abrirse hacia ti y permitir que tú logres colocar las cosas en el sitio correcto y ordenarlo todo en el interior de sus vidas, de modo que ellos sí puedan distensionar y recrear. Señor, dale claridades, verdades, revelaciones a cada uno, Señor, para entender mejor su propia vida y entender todo lo que tú te has propuesto hacer en la vida de cada uno de ellos para salvarlos de esas crisis que este estrés agobiante está produciendo en sus vidas. Que ellos a tiempo se den cuenta para dónde conduce este estado negativo de sus posiciones en la vida. Ayúdalos, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo. Padre, te doy gracias por todo esto que estás logrando. En el nombre de Jesús confío en el resultado final para la vida de mis hermanos, a los que tú vas a sanar eficazmente de todas esas condiciones tristes que los agobian, de todas estas condiciones estresantes que les está dominando la vida. Llévalos a la victoria, Señor. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Sí, Señor. Hermanos míos, estamos seguros que el Señor no nos deja solos y que el Señor quiere obrar. Abrámonos a Él y permitamos que el poder de su verdad produzca efectos extraordinarios en nosotros, cambiándonos rasgos de personalidad para que las crisis del estrés las podamos superar con más facilidad y renovarnos en la visión de su propósito con nuestra vida. Dios les bendiga a todos. Vivimos en un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección. Mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me
fuerza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.